Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con la lectura de la palabra. Estamos en la segunda temporada, que es el año 2026. Hoy es el enero 13 del 2026, día 6 de la semana 2, y vamos a leer Marcos 10, 11 y 12. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos muestre, Señor, tu mensaje, el mensaje real y verdadero que tú dejaste, Señor. Cuando escribiste, Señor, cuando usaste las personas que escribieron esta palabra. Que cada persona que lo escuche, Señor, lo entienda y lo comprenda exactamente como tú nos los quisiste decir. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos lo explique, Señor. Enséñanos a cómo sembrar esta palabra en nuestro corazón, cómo llevarla por obra, Señor, y cómo vivirla, Señor. No solo leerla, pero vivirla, Señor. Que cada persona que escuche esta palabra, Señor, sea ministrada por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de leer tu palabra. En el nombre de Jesús. Vamos a empezar. Y dice, Marcos 10, Jesús enseña sobre el divorcio. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo le enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió ese mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle. De lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El joven rico. Al salir él para su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. Dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo,
Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos en tu gloria, que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La entrada triunfal en Jerusalén. Aquí comienza el capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿Por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron.
Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus manos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y le tendían por el camino. Y los que iban delante de los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, Nunca jamás nadie coma fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas. Dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿No está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Pero le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. La higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros y vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará a vuestras ofensas. La autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Capítulo 12. Los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo para Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado.
volvió a enviar a otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, le envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores no dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. La cuestión del tributo. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. La pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo habló Dios en la zarza diciendo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Gloria a Dios. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Wow. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle, ¿de quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo leía de buena gana.
Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba con el pueblo cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando Jesús a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y aquí termina el capítulo 12. ¡Wow! Es increíble, tanta enseñanza, tanta, ahora sí que como decimos, tanta tela de donde cortar. Como yo había leído tantas veces o escuchado, no había leído, pero había escuchado desde pequeña y solo escuchaba, no entendía. Pero qué hermoso es cuando lees y puedes entender y cuando puedes, siento, no sé si a alguien más le ha pasado que se siente así como, wow, o sea, wow, todo el tiempo estuve escuchando eso y no entendía, solo lo escuchaba. Por ejemplo, cuando dice aquí que le presentaban a los niños y que no dejaban que lo tocaran a Jesús, como si los niños lo estuvieran distrayendo. Pero, pero Jesús veía, no veía una distracción, veía un futuro, veía a los niños. Y yo ahora mis niños ya están grandes, pero ahora puedo ver qué importante es guiar a los niños, qué importante es hacerlos sentir amados, hacerlos sentir, darles una identidad. A veces cuando nosotros decimos: vete, siéntate, y los aislamos, no les enseñamos los que están haciendo, sentimos que nos están distrayendo, pero no, ellos son el futuro. Y como tú lo trates, me recuerdo que una persona un día me dijo: trata a tu hijo como si estuvieras tratando al presidente de una nación, porque si tú lo tratas así, él así va a crecer con una mentalidad de un líder y él va a buscar eso y él tarde o temprano él va a buscar esa identidad que tú le diste. Entonces, es tan importante ver a los niños no como niños, verlos como lo que van a ser cuando sean grandes. No entendía eso y pues me costó mis consecuencias, ¿verdad? Entonces aquí también subrayé otra cosa. Esta historia del joven rico que le dijo: ¿qué hago para seguirte? También lo había escuchado muchísimas veces y hasta que un día hizo clic en mi cabeza y me quedé. Entonces yo cuando leía esto, cuando escuchaba esto, dice Jesús, dice en, que había un hombre que se le salió al camino y dice, vino corriendo e hincado de rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar vida eterna? Entonces dice, Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Entonces él respondiendo le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Aquí hay 2 cosas que yo no entendía. La primera, ahorita que leí esto, dice entonces Jesús mirándole le amó. O sea que él sabía que lo que le iba a decir no le iba a gustar y sintió compasión de él. Es como yo lo veo. Es como yo lo veo. Entonces dice, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y sígueme. Entonces yo ahí decía,
Pero qué malo hay de tener cosas, qué malo hay de que él sea rico, porque Jesús le dijo eso y me quedaba como, yo no creo que eso está bien, así yo decía en mi mente. Nunca lo dijo mi boca, pero mi mente lo pensaba. Hasta que un día, el Pastor Silver de mi iglesia, dijo que no es malo que el joven hubiera estado rico, pero que Dios sabía que el joven tenía el corazón en su riqueza y que él estaba confiado en su riqueza y que él estaba poniéndole todo su corazón. Entonces, Jesús sabía eso y por eso aquí wow, me impacta cuando dice Jesús mirándole, le amó, como cuando tú sabes que tu hijo está haciendo algo errado, que no está bien y que le va a traer consecuencias malas y que tú ya no puedes hacer nada porque no puedes ya ser un adulto. Entonces lo ves y lo amas. Es como nosotros, es como yo pienso que yo debería de actuar con las personas. Sabemos que están haciendo algo que no está bien. Amémosla porque así lo hizo Jesús con este joven. Sabía que no estaba haciendo algo bien, pero todavía lo amó y es súper sorprendente. Y bueno, hay muchas, muchas cosas aquí. Wow, el divorcio. Luego necesitaré una clase del divorcio porque he tenido pláticas que sí me han dejado un poquito con ganas de saber más. Hay mucho, 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 pero bueno, también cuando dice aquí la viuda que dio todo lo que ella tenía. A veces no importa qué tanto lo des, sino qué tanto des o a quién le des o por quién lo hagas, sino el corazón con el que tú lo des. Si tú estás diciendo, yo le voy a dar a este para que me den más, pues ya no lo estamos haciendo desde un corazón sano. Ya estamos pensando en qué vamos a sacar nosotros. Ay, Dios los bendiga. Marcos, bueno, gracias Señor, porque esta es mi opinión y quiero. Me despido. Terminamos Marcos 10, 11 y 12. Y nada más para decirles que todo lo que yo digo aquí en esta lectura, las cosas que yo opino es mi opinión, es como yo entiendo las cosas. Yo no voy a decir así es la verdad absoluta, es mi opinión. Si alguien tiene una opinión diferente, pueden dejarlo en los comentarios, pueden preguntar, podemos platicar, podemos compartir opiniones y así aprender el uno del otro. Entonces, si piensan que esta lectura puede ayudar a alguien, compartir, darle like para que más personas escuchen la palabra de Dios y puedan ser ministradas. Y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias por ver este video, Dios te bendiga, espero que te haya gustado y nos vemos mañana con el siguiente video. Suscríbete, dale like y haz tu comentario sobre lo que Dios ha hablado a tu corazón en este día. Nos servirá mucho y nos retroalimentaría a todos tus comentarios. Bendiciones, bye bye.